Capítulo 4. Una nueva primavera. Nuevas aproximaciones a la inteligencia artificial. En el capítulo anterior hemos hablado de las dificultades tanto de carácter ético como filosófico y técnico a las que la IA se enfrentó. En este capítulo hablaremos del resurgimiento de la IA con la aparición de nuevas e importantes aproximaciones en todas sus áreas, desde la representación de conocimientos y el razonamiento hasta los sistemas multiagente, pasando por el aprendizaje, la visión y la robótica. En todas estas áreas hubo avances significativos que sentaron las bases que permitieron alcanzar los grandes éxitos de los que hablaremos en el capítulo 6. La lógica difusa. Tal y como hemos mencionado en el capítulo anterior, una de las limitaciones de la lógica clásica es la dificultad para representar conocimientos inciertos e imprecisos, ya que las proposiciones en lógica clásica deben ser completamente ciertas o completamente falsas. Sin embargo, es un hecho que la mayoría de conocimientos que los seres humanos manejamos están plagados de incertidumbre e imprecisión. Cuando dudamos de la validez de un hecho se trata de incertidumbre, y cuando tenemos dificultades para expresar un hecho con claridad se trata de imprecisión. A menudo los conocimientos que manejamos son simultáneamente inciertos e imprecisos. Veamos con un sencillo ejemplo esta diferencia. Supongamos que disponemos de la información imprecisa. La temperatura del reactor es superior a 200 grados. Dado este conocimiento previo, la afirmación "la temperatura del reactor es de 300 grados" es precisa pero incierta. Por otra parte, si el conocimiento previo fuera "la temperatura es de 250 grados", entonces la afirmación de que la temperatura es de 300 grados es claramente falsa. Es decir, que en este último caso no hay incertidumbre, ya que siempre podremos determinar si una afirmación acerca de la temperatura es falsa o verdadera. Sin embargo, si el conocimiento previo contiene términos con significado vago como, por ejemplo, "la temperatura del reactor es alta", entonces la afirmación de que la temperatura es de 600 grados es incierta, y lo único que podremos decir es hasta qué punto esta temperatura de 600 grados es compatible con el conocimiento previo de que la temperatura es alta. Este concepto es similar al concepto de verdad en la teoría de correspondencia de la verdad de Russell y Wittgenstein-Neumann, 2007. La teoría matemática que permite, página 53, modelar tanto los conocimientos imprecisos como inciertos es la teoría de los conjuntos difusos Fuchs y Sets, propuesta por Lotz y Zade en 1965. Zade, 1965. El concepto de conjunto difuso. Consideremos la proposición x es A, donde x es una variable, por ejemplo, temperatura, que toma valores en un universo u, por ejemplo, el intervalo de 0 a 1000 grados, y A es un predicado difuso, por ejemplo, alta. Este predicado denota un subconjunto difuso de U representado mediante una función de pertenencia que a cada valor de temperatura le asigna su valor de pertenencia al conjunto difuso de temperaturas altas. En la figura 5 podemos ver una posible función de pertenencia del conjunto difuso temperatura alta, de forma que una temperatura de 600 grados pertenece a dicho conjunto difuso con un grado igual a 0,8. La función de pertenencia es una extensión de la función característica de la teoría clásica de conjuntos. Una función característica asigna únicamente los valores 1 o 0 a cada uno de los elementos del universo U, dependiendo de si pertenece o no al conjunto, mientras que en los conjuntos difusos la función de pertenencia asigna cualquier valor dentro del intervalo 0, 1 a los elementos de U. De forma similar a los conjuntos clásicos, en la teoría de conjuntos difusos se definen operaciones de complementación o negación, intersección y unión. López de Mántaras, 1991, que extienden las correspondientes de los conjuntos clásicos. También se define el concepto de inclusión entre conjuntos difusos. Figura 5. Función de pertenencia y grado de certeza. Página 54. De los conjuntos difusos a la lógica difusa. La lógica difusa proporciona una metodología para representar variables lingüísticas, es decir, variables cuyos valores no están limitados a ser numéricos, sino que pueden ser expresiones lingüísticas. Por ejemplo, la variable alto, en el contexto de las personas, además de numérica tomando valores desde 0 a 230 cm, también puede ser vista como variable lingüística con los valores muy bajo, bajo, mediano, alto, muy alto. Cada uno de estos valores se puede interpretar como un conjunto difuso sobre el universo U igual 0 a 230. Valores más complejos como ni muy alto ni muy bajo se pueden generar mediante las operaciones lógicas de conjunción, unión y negación que extienden los de la lógica clásica exactamente, igual que los operadores sobre conjuntos difusos mencionados anteriormente.
Veamos con un ejemplo la relación entre función de pertenencia en conjuntos difusos y valor de verdad en lógica difusa. Supongamos que Juan mide 175 cm y que a esta talla le corresponde un valor de pertenencia de 0,7 al conjunto de personas altas. Pues bien, decimos que la proposición Juan es alto tiene un valor de verdad de 0,7. De la misma forma, en el ejemplo de la temperatura del reactor 0,8 es el valor de verdad de la proposición temperatura alta cuando la temperatura es de 600 grados. Es decir, que el grado de pertenencia de un elemento X al conjunto difuso es el valor de verdad de la proposición X es A. Otra extensión importante de la lógica difusa en relación con la clásica es que en esta última solamente disponemos de dos cuantificadores existe y para todo, mientras que en lógica difusa se puede definir un número amplio de cuantificadores difusos como, por ejemplo, varios, pocos, la mayoría, algunos, etc. Estos cuantificadores se representan mediante números difusos que corresponden a caracterizaciones imprecisas de la cardinalidad de un conjunto. La inferencia en lógica difusa. En la lógica difusa se generaliza la noción fundamental de la lógica clásica para llevar a cabo inferencias mediante el concepto de modus ponens generalizado en EPG. Dada la proposición condicional reglas y X es A, entonces es B, donde como antes A y B son conjuntos difusos definidos mediante sus respectivas funciones de pertenencia, y dada la proposición X es A asterisco, donde A asterisco es también un conjunto difuso definido mediante su función de pertenencia, entonces el MPG permite concluir que Y es B asterisco de tal forma que la función de pertenencia del conjunto difuso B asterisco se calcula en función de las funciones de pertenencia A, P y asterisco, aplicando un operador de implicación que a su vez se define a partir de una combinación de operadores de negación, intersección y unión. López de Mántaras, 1991. Lo realmente interesante del MPG es que, contrariamente a la lógica clásica, la premisa X es A asterisco no tiene por qué ser idéntica al antecedente X es A de la regla para poder aplicar el MPG. Cuanto página 55 más próximo es A asterisco de A más próximo es B asterisco de B. Veamos un ejemplo de inferencia usando el MPG. Dado un universo de objetos, dada las reglas y precio, es barato, entonces duración es corta, dada la función de pertenencia representando, en el contexto de dichos objetos, al conjunto difuso barato, y dada la función de pertenencia representando, en el mismo contexto, al conjunto difuso duración de la vida útil del objeto, entonces mediante el MPG podemos calcular la función de pertenencia asociada a la duración imprecisa de un objeto partiendo de información también imprecisa sobre su valor. Por ejemplo, si la información es precio es bastante barato, entonces con el MPG deduciríamos que duración es bastante corta. Sin embargo, según las propiedades del MPG, no se puede deducir que la duración es MY corta a partir de la información de que el objeto es MY barato, es decir, que no es posible deducir nada que sea más preciso que lo indicado en la conclusión de la regla. Existen diversas formas de definir los operadores de implicación, interacción y unión, y escogiendo una combinación correcta de operadores se obtiene que en el caso particular en que A igual a asterisco tendremos B asterisco igual B, es decir, que el modus ponens clásico es un caso particular del MPG. En el ejemplo anterior tendríamos, pues, que si el objeto es barato entonces el MPG, igual que con el modus ponens clásico, concluye que la duración es corta. La teoría de la posibilidad. La interpretación del concepto de función de pertenencia en tanto que grado de certeza da lugar a la teoría de la posibilidad. En el ejemplo de la temperatura del reactor diríamos que 0,8 es el grado de posibilidad de que la temperatura es de 600 grados sabiendo que la temperatura es alta. Es decir, sabiendo que la temperatura es alta, para cada una de las temperaturas X del universo podemos obtener su correspondiente grado de posibilidad. Por lo tanto, dado un predicado difuso A, representado mediante una función de pertenencia, y dada una variable X, la distribución de posibilidad es el conjunto de posibles valores de X dado A y se define mediante la función de pertenencia. De hecho, la teoría de la posibilidad es un caso particular de la lógica difusa, ya que sirve para evaluar el grado de posibilidad de una proposición precisa. Por ejemplo, la temperatura es de 600 grados dada una información imprecisa. Por ejemplo, la temperatura es alta. También permite definir una medida de certeza como el grado de imposibilidad de proposición contraria, es decir, en el ejemplo anterior de la proposición la temperatura no es 600 grados. En este caso, el grado de certeza sería de 1 - 0,8 igual 0,2.
En el caso general de la lógica difusa, el resultado de evaluar valores de verdad de proposiciones imprecisas dadas informaciones previas vagas resulta en conjuntos difusos sobre 0,1. Estos conjuntos difusos se llaman valores de verdad difusos y página 56 permiten integrar tanto la imprecisión como la incertidumbre dentro del mismo marco teórico. Tanto la lógica difusa como la teoría de la posibilidad han sido extensivamente aplicadas a la IA y en particular al desarrollo de sistemas expertos en dominios en los que el conocimiento y la información son imprecisos e inciertos. Lógicas de la descripción. Las lógicas de la descripción Description Logics DL son formalismos de representación de conocimiento basados en lógica de predicados Bader et al. 2003. Fueron motivadas por la necesidad de realizar razonamiento eficiente dentro de un sistema formal. Se pueden ver como fragmentos decidibles de la lógica de predicados. Históricamente, aparecieron para dotar de fundamentos lógicos a constructos tales como redes semánticas y frames, elementos que habían aparecido en el área de representación del conocimiento con un punto de vista exclusivamente procedural. En este sentido, el sistema KLON se puede considerar como el primero basado en DL. A este sistema se sucedieron muchos otros con aplicaciones a las ontologías y web semántica, como veremos más adelante. Hay diversos tipos de DL en función de su expresividad y de las propiedades que permiten comprobar. DL diferencia entre conceptos equivalentes a predicados unarios y roles equivalentes a predicados binarios. Permite expresiones entre conceptos y entre roles y dispone de conceptos especiales y axiomas. Todo ello posibilita describir los elementos y las relaciones existentes sobre una base de conocimientos de forma mucho más fácil y amigable que en lógica de predicados. Un sistema expresado en DL se divide en dos partes, la box y la T-box. La box contiene los elementos del sistema, mientras que la T-box contiene las relaciones entre esos elementos. La inferencia se realiza aplicando las relaciones de la T-box sobre los contenidos de la box. Este formalismo proporciona razonamientos básicos, por ejemplo, encontrar todos los elementos individuales de un concepto o todos los conceptos de un elemento, o si un concepto es más general o más específico que otro, etc. La combinación de una T-box con una box constituye una base de conocimientos KB. El formalismo de DL se ha utilizado en el desarrollo de ontologías, por ejemplo en el lenguaje OWL para realizar ontologías en la web. La existencia de razonadores para DL, como Razer o FACT, permite ofrecer servicios para sistemas basados en estas ontologías. Aunque se desarrollaron de forma independiente, existe una relación cercana entre DL y la lógica modal. En general, un concepto corresponde a una variable proposicional modal y un rol corresponde a un operador modal con otro rol como su relación de accesibilidad. Las aplicaciones de las DL incluyen diversos campos. La web semántica es una de las áreas donde más aplicación tienen las técnicas de DL en la parte de desarrollo página 57 de ontologías y su explotación para realizar inferencias. También se han utilizado para aplicaciones de configuración, información sobre paquetes de software y bases de datos Russell y Norbig 2010. Razonamiento basado en restricciones. Un modelo que ha tenido mucho éxito en la IA desde los años 70 ha sido el razonamiento basado en restricciones. La idea básica de un problema de satisfacción de restricciones Constraint Satisfaction Problem CSP es plantear unas variables sobre conjuntos finitos de valores que han de satisfacer un conjunto de restricciones. Como el conjunto de variables es finito, el problema se puede resolver con un algoritmo de búsqueda en profundidad que recorre el árbol de búsqueda del problema, verificando que las restricciones se cumplen en cada nodo. Este algoritmo se denomina backtracking y es ampliamente conocido por la comunidad de IA. Se trata de un problema NP completo. Un ejemplo de este tipo de problemas es el famoso problema de las 8 reinas, que aparece en la figura 6. Figura 6. El problema de las 8 reinas. Un CSP se puede tratar con métodos que aumentan el nivel de consistencia local, consistencia de subproblemas formados por una, 2, 3 variables. Este página 58 tratamiento origina que, 1. Se eliminen valores que no aparecerán en ninguna solución global y 2. Si al eliminar valores una variable se queda sin valores posibles significa que el problema no tiene solución. Originalmente, se realizaban estos tratamientos como un preproceso anterior al backtracking, pero se han encontrado formas de incluir estos métodos en un esquema de backtracking generando algoritmos que mantienen la consistencia local en el subproblema que consideran en cada momento.
Estas estrategias han sido claves para lograr esquemas algorítmicos eficientes para resolver CSP. La arco-consistencia es el grado de consistencia local comúnmente aceptado como el que proporciona una mejor relación coste-beneficio. La modelización de este tipo de problemas ha sido un elemento crucial para la popularización de esta tecnología. En primer lugar, el uso de restricciones globales que vinculan a más de dos variables en un contexto inicialmente dominado por la visión binaria para las que se puede explotar su semántica de cara a implementar arco-consistencia de forma eficiente. La utilización de varios modelos redundantes en la resolución de un problema conectados por las llamadas channeling constraints han permitido podas extras de valores que no se obtendrían utilizando cada modelo por separado. En este tipo de problemas suelen existir simetrías. Una explotación adecuada de ellas permite simplificar la búsqueda, generando importantes ahorros computacionales. De forma alternativa a la búsqueda, se han planteado métodos de resolución e inferencia completa basados en operaciones sobre restricciones. Se conocen con el nombre genérico de eliminación de variables de Dexter 2003. Aunque suelen ser superados por los métodos basados en búsqueda, sobre algunos problemas han dado excelentes resultados. Una visión alternativa a la restricción dura o de cumplimiento obligatorio es la restricción blanda que debe cumplirse siempre que sea posible, pero no invalida una solución si ésta no la cumple. Los problemas de satisfacción de restricciones devienen problemas de optimización. Satisfacer todas las restricciones duras y optimizar el cumplimiento de las restricciones blandas que se suelen atacar con procedimientos tipo ramificación y poda branch and bound. Se han desarrollado métodos de consistencia local blanda que, como en el caso clásico, permiten eliminar subconjuntos de valores que no estarán en ninguna solución. Se pueden combinar con los métodos de búsqueda. Otra visión novedosa es la de restricciones distribuidas. Las aproximaciones anteriores suponen que el problema está centralizado en un ordenador, pero existen escenarios en donde el problema está distribuido entre varios agentes y no se puede reunir en un único agente en muchos casos por razones de confidencialidad. Se han desarrollado algoritmos para alcanzar la solución mediante paso de mensajes, garantizando la privacidad de los agentes. El razonamiento con restricciones ha generado un estilo nuevo de programación declarativa. Utilizando un entorno de programación con restricciones, hay varias páginas 59 disponibles en Internet. Se trata de declarar las variables, los posibles valores que pueden tomar y las restricciones que han de cumplir. Los elementos del lenguaje de programación secuencia condicionales iteradores se utilizan para expresar restricciones complejas. Las variables son asignadas por el resolvedor de restricciones, un código que interpreta / compila el programa que se le pasa como entrada. El razonamiento con restricciones 17 tiene fuertes conexiones con la satisfactibilidad booleana. El problema SAT se puede ver como un caso particular de CSP, investigación operativa en particular con programación entera, rutas dinámicas de vehículos, planificación, etc. Nuevas estrategias de búsqueda. A pesar de las fuertes limitaciones creadas por la explosión combinatoria, la comunidad de IA ha seguido mejorando los métodos de búsqueda para poder resolver problemas de mayor tamaño. En este sentido, mencionamos una serie de ideas que han surgido en los últimos 30 años y han demostrado su utilidad en IA. Dividimos la sección en dos partes dedicadas a búsqueda sistemática y búsqueda local. La búsqueda sistemática considera las estrategias que se basan en una enumeración sistemática del espacio de estados. Produce algoritmos completos que obtienen soluciones óptimas. El ejemplo clásico es el algoritmo *18. Un esquema diferente pero aplicable a problemas con ramas no infinitas es ramificación y poda. Trabaja con cotas inferiores y superiores del coste de una solución y realiza poda cuando estas cotas se alcanzan. Dentro del esquema de búsqueda de asterisco, se ha mejorado la calidad de las heurísticas admisibles con las denominadas bases de datos de patrones. Se trata de bases de datos que almacenan buenas estimaciones en el límite exactas de la heurística para configuraciones parciales de los estados. Ello mejora mucho el rendimiento de asterisco. Estas bases de datos se calculan en una fase de preproceso, fuera de la búsqueda propiamente dicha. Esta idea se aplica a problemas que se han de resolver de forma repetida, como juegos o puzzles, de forma que se amortiza el esfuerzo de calcularla en muchas búsquedas. Otra idea que mejora la efectividad de asterisco es la búsqueda frontera. Es un ingenioso método para no guardar la lista de nodos ya expandidos por asterisco que, en la práctica, llega a doblar la capacidad de memoria del algoritmo en los problemas que resuelve.
Dado el alto consumo de memoria de la asterisco, se han desarrollado otros algoritmos que también alcanzan soluciones óptimas con un consumo lineal de memoria. Uno de ellos, denominado de profundización iterativa, realiza búsquedas en profundidad con profundidad acotada que se incrementa en cada iteración. La primera vez que se resolvió el cubo de Rubik por ordenador fue utilizando este algoritmo. Un esquema diferente pero aplicable a problemas con ramas no infinitas es ramificación y poda. Página 60 trabaja con cotas inferiores y superiores del coste de una solución y realiza poda cuando estas cotas se alcanzan. Una visión alternativa es la búsqueda con discrepancias. Consideramos un problema donde las soluciones están en un determinado nivel en el árbol que se recorre con un esquema en profundidad. En este escenario, el papel de la heurística es disponer los nodos más prometedores a la izquierda. El recorrido del árbol es de izquierda a derecha y en cuanto se encuentra una solución, el algoritmo termina. Este nuevo esquema de búsqueda sugiere visitar las hojas del árbol por número de discrepancias creciente, en donde una discrepancia es no seguir la heurística en un nodo. Todas estas aproximaciones se basan en el supuesto de que primero se calcula la solución y después ésta se ejecuta, sin que ello pueda invalidar la solución. Sin embargo, en entornos no controlados, la ejecución de una solución puede ser inviable, por ejemplo, cuando los obstáculos cambian de posición en un problema de encontrar caminos en un laberinto. Cuando se tiene en cuenta la ejecución de la solución, nos encontramos ante un problema de búsqueda en línea como contrapunto a la búsqueda fuera de línea, el tipo de búsqueda explicada anteriormente. En este caso, es de interés mencionar la búsqueda en tiempo real que realizan los algoritmos RT* y el RT*, y la búsqueda incremental mediante los algoritmos D*D*. Alguna de estas técnicas se han empleado en robots de exploración espacial 19. La búsqueda local toma decisiones en el entorno local del estado actual, decisiones que no necesariamente han de ser óptimas en una visión global del problema. Se basa en la optimización de una función objetivo dependiente del problema que se realiza en la vecindad del estado actual, moviéndose hacia mínimos locales que no necesariamente son mínimos globales. A menudo incluye elementos estocásticos o aleatorios. Las condiciones de terminación se basan en algún límite tiempo, máximo número de iteraciones, ratio de mejora de la solución. Las estrategias de búsqueda local no son completas. Puede existir una solución y no encontrarla, aunque escalan mejor que la búsqueda sistemática y permiten atacar problemas de mayor tamaño. 20. A continuación, enumeramos brevemente unos pocos metaheurísticos populares en la comunidad de búsqueda: descenso por gradiente y climbing o basic local search. Consiste en moverse a un estado vecino con menor valor de la función objetivo que el estado actual. Esta técnica presenta el problema de convergencia a mínimos locales. Buena parte del trabajo en metaheurísticas se ha centrado en cómo escapar de estos mínimos locales. Enfriamientos simulados. Simultaneous annealing. Inspirado en la mecánica estadística, esta metaheurística está gobernada por un parámetro que juega el papel de la temperatura en los sistemas físicos, en donde la función a optimizar es la energía. Con probabilidad 1, acepta movimientos a estados. Página 61, donde el valor de la función objetivo disminuye, pero acepta con probabilidad distinta de 0 movimientos a estados donde la función objetivo aumenta, lo que le permite escapar de mínimos locales. Estos movimientos son más probables a temperatura alta que a temperatura baja. Se exige un esquema lento de bajada de temperatura hasta el valor 0, en donde no se aceptan cambios a estados con mayor valor de la función. En el límite, se demuestra que la solución tiende a un mínimo global. Búsqueda tabú search. Esta estrategia realiza un descenso por gradiente, en donde los estados visitados recientemente se guardan en la denominada lista tabú y están prohibidos. La vecindad del estado actual está limitada a los vecinos que no están en la lista tabú. Ello favorece la exploración de otras áreas del espacio. El mejor estado en cada iteración entra en la lista tabú, que libera al estado más antiguo. El tamaño de la lista tabú indica concentración en pequeñas zonas, tamaño corto, diversificación en grandes áreas, tamaño largo, y puede variar durante el proceso de búsqueda. Computación evolutiva. Evolutionary Computation Genetic Algorithms. Inspirados en la evolución de las especies biológicas, estos algoritmos trabajan con una población de soluciones. En cada iteración hay un proceso de selección, combinación y mutación entre estas soluciones, de forma que generan una nueva población. Solo las soluciones más aptas son elegidas para formar la siguiente generación. El proceso termina al alcanzar un cierto límite máximo de generaciones. Hay gran variedad de estrategias en la codificación de las soluciones, así como en la implementación de los distintos operadores.
Tanto en búsqueda sistemática como en búsqueda local, la cantidad de contribuciones relevantes es grande. 21. Redes bayesianas. A pesar del innegable interés de la lógica difusa como modelo de representación de la incertidumbre y la imprecisión, la mayoría de investigadores en ella se han inclinado más hacia la teoría de la probabilidad como modelo para representar dichos conocimientos y, en particular, los de naturaleza incierta. En este modelo, se usa la inferencia bayesiana como base para el razonamiento a partir de la representación probabilística de dichos conocimientos. Ya mencionamos en el capítulo 2 el uso de factores de certeza en Mything y de relaciones de verosimilitud probabilística o inferencia bayesiana en Prospector para modelar el razonamiento aproximado en sistemas expertos. Sin embargo, estos modelos de razonamiento aproximado no tenían en cuenta las importantes interdependencias entre las probabilidades asociadas a aquellos conocimientos que están relacionados entre sí, con el fin de simplificar los cálculos y evitar la explosión combinatoria cuando el número de conocimientos en el página 62 sistema es grande. El problema reside en que, dado un conjunto de conocimientos representados mediante proposiciones, no es suficiente tener en cuenta las probabilidades individuales de cada proposición, sino que también se necesita tener en cuenta las probabilidades conjuntas de las combinaciones de dichas proposiciones, lo cual conduce a una explosión combinatoria del número de probabilidades a tener en cuenta. Con el fin de evitar este problema, sin tener que llevar a cabo aproximaciones basadas en suposiciones de independencia no realistas, en los años 80 se propuso un método para representar dependencias de forma eficiente. La clave consiste en que, en general, no es necesario considerar todas las posibles combinaciones en una gran probabilidad conjunta, ya que la mayoría de las proposiciones son condicionalmente independientes unas de otras, por lo que no es necesario considerar sus interacciones. Es suficiente representar de forma modular aquellas proposiciones que interactúan entre ellas. Estas dependencias se representan de forma gráfica mediante una red llamada Red Bayesiana Bayesian Network Pearl, 1988. Como ejemplo, supongamos que tenemos los siguientes conocimientos representados por las proposiciones: A. El motor de arranque funciona. B. El motor de arranque hace girar el motor del coche. C. El sistema de alimentación de gasolina funciona. D. El coche arranca. Si todas estas proposiciones representaran eventos independientes, entonces la probabilidad conjunta sería el producto de las cuatro probabilidades individuales PAP, GD, igual PAPBP CPD, con lo que es suficiente conocer el valor de solamente las cuatro probabilidades individuales. En el otro extremo en que todo interaccione con todo necesitaríamos conocer 24 igual 16 probabilidades distintas para poder modelar este sistema correspondiente a las 16 combinaciones PA, B, C, D, PA, B, C not D, PA, B, not C, D, PA, B, not C, not D y PA, not B, not C, not D, es decir, la probabilidad de que A, B, C, D sean los cuatro verdaderos, la probabilidad de que A, B y C sean verdaderos y D falso, la probabilidad de que A y B sean verdaderos y C y D falsos, etc. Sin embargo, no es necesario considerar todas estas combinaciones, ya que no es difícil observar que D depende de A, B y C y que B depende de A. Esto conduce a un grafo de dependencias figura 7, donde los nodos representan a las proposiciones A, B, C y D, y los arcos dirigidos representan las dependencias condicionales entre los nodos que unen, de forma que la dirección del arco va del nodo que condiciona al nodo condicionado. A cada uno de los arcos le corresponde un valor de probabilidad condicional y a los nodos a los que no llega página 63 ningún arco les corresponde un valor de probabilidad incondicional. En la figura 7, las probabilidades necesarias son las probabilidades condicionales PD barra B, C, PD barra B, not C, PD barra not B, C, PD barra not B, minus C, PB barra A, PB barra not A, y las probabilidades incondicionales PA, PC. Es decir, necesitamos la mitad de las probabilidades en el caso extremo en el que no explotáramos el conocimiento de cuáles son las variables que dependen condicionalmente unas de otras. En este caso, donde solamente tenemos 4 proposiciones, el ahorro parece modesto, pero cuando el número de proposiciones aumenta, el número de combinaciones sin explotar las relaciones de dependencia condicional crece exponencialmente. Por ejemplo, en el caso de 20 variables hay 220 combinaciones, es decir, más de 1.000.000. Si de hecho únicamente unas pocas proposiciones tienen relaciones de dependencia condicional, entonces el factor de reducción puede ser de muchos órdenes de magnitud.
Obviamente, para poder decidir qué proposiciones son condicionalmente dependientes unas de otras y cuáles son los valores de sus probabilidades es necesario un conocimiento experto sobre el dominio de aplicación que se intenta modelar o bien aplicar métodos de aprendizaje 22. Una vez el conocimiento está representado mediante un grafo red de este tipo, la inferencia bayesiana se usa para poder calcular cómo las probabilidades de algunos de los nodos se ven afectadas por las probabilidades de otros nodos. Pearl, 1988. Por ejemplo, si estamos seguros de que tanto el motor de arranque como el sistema de alimentación de gasolina funcionan, es decir, que PA igual 1 y PC igual 1, entonces podemos inferir el valor de probabilidad de que el coche arranque con base en el conocimiento de las probabilidades condicionales entre A y B, P y D y C y D. Inversamente, a partir del conocimiento de que el coche no arranca PD igual 0, se pueden calcular las probabilidades PA de que el motor de arranque funcione y PC de que el sistema de alimentación de gasolina funcione. Aquí es interesante observar que la probabilidad de que el coche arranque PD no depende de la probabilidad de que el motor de arranque funcione PA. Si de entrada ya se conoce la probabilidad de que el motor de arranque haga girar el motor del coche cuando accionemos la llave de contacto PB y la probabilidad de que el sistema de alimentación de gasolina funcione PFQ. Dicho de otra manera, el conocimiento de PA no nos dice nada adicional sobre PD si ya conocemos PB y PC. Técnicamente decimos que PD es condicionalmente independiente de PA, dados PB y PC. Tener en cuenta estas independencias condicionales reduce la complejidad del razonamiento probabilístico. Este segundo tipo de inferencia de efectos hacia causas es el que se usa principalmente en sistemas de diagnóstico médico. Página 64, figura 7, red bayesiana. A pesar de que este método puede reducir significativamente el número de probabilidades a considerar, el número restante puede ser todavía excesivamente grande para que el problema sea tratable computacionalmente. Afortunadamente, en la literatura existen métodos que permiten reducir todavía más el número de probabilidades necesarias a costa de sacrificar exactitud en la inferencia y realizarlas de manera aproximada. Estos métodos se basan en herramientas matemáticas sofisticadas. Russell y Norvig, 2010. De hecho, existen redes bayesianas con centenares de nodos y miles de arcos que se han aplicado con éxito a la biología, la medicina, el tratamiento de imágenes, etc. Estas redes grandes no se construyen generalmente de forma manual, sino que se derivan automáticamente mediante datos usando algoritmos de aprendizaje 23. Planificación. La planificación independiente del dominio se planteó desde sus comienzos como una búsqueda en el espacio de estados del problema Space-Based Planning, del que el sistema STRIPS sería un buen ejemplo. 24. Debido a los problemas que se generaban con la interacción entre subobjetivos, el paradigma dominante pasó a ser la página 65, planificación de orden parcial, partial order planning, que conseguía resolver estas interacciones. En este paradigma se buscaba en el espacio de los planes, hasta conseguir un plan sin amenazas que realizara todos los objetivos desde el estado inicial. A mediados de los años 90, apareció el planificador Grafland, que revolucionó el área. Tras él, vino una serie de planificadores con buenas prestaciones basados en búsqueda heurística en el espacio de estados del problema, es decir, bajo el primer paradigma. A continuación presentamos brevemente los planificadores Grafland, FF, FD y Llama como muestra representativa del desarrollo de la planificación en los últimos 20 años. El planificador Grafland de Bloom y Fust, en 1997, se basa en el análisis del problema relajado, obtenido a partir del problema original eliminando las listas de predicados a borrar delete lists en la nomenclatura de strips. A partir de una búsqueda hacia adelante, construye un grafo en el que se alternan niveles de acciones con niveles de predicados, considerando en cada nivel de acciones todas las acciones que se pueden aplicar dados los predicados alcanzables en el nivel anterior. El primer nivel de predicados lo constituye el estado inicial. Con el concepto de mutex conceptualiza aquellas acciones o predicados que son incompatibles entre sí. Cuando todos los objetivos estado final aparecen en el mismo nivel y no son mutex, lanza una búsqueda hacia atrás, considerando aquellas acciones que satisfacen los objetivos finales no son mutex ni sus precondiciones son mutex. A medida que esta búsqueda se realiza, las precondiciones de las acciones que entran en el plan se consideran nuevos subobjetivos. Se construye el plan cuando se alcanza el estado inicial de forma que se satisfacen los objetivos finales. El algoritmo de Grafland es correcto y completo. Los planes retornados son auténticos planes y si existe un plan para un problema, lo encuentra.
pero el interés práctico es que obtenía resultados mucho mejores que los planificadores conocidos hasta la fecha. El sistema FF Fast Forward de Hoffman y Nebel se propuso en 2001 con un rendimiento claramente superior a Graphland. Hace uso de la aproximación anterior para calcular la heurística que estima la distancia entre un estado y la solución. FF presenta un esquema original que permite calcularla con mucho menos esfuerzo, algo importante, ya que la heurística se calcula en cada nodo. A hablar de la heurística, el sistema de FF aplica métodos de búsqueda para calcular el plan de la forma siguiente. Con un esquema de búsqueda hacia adelante, utiliza estrategias de descenso por gradiente para encontrar una solución que puede no ser óptima. Para escapar de mínimos locales utiliza profundización iterativa 25. Este sistema ha superado a Graphland claramente en las competiciones de planificación. Aunque este planificador no alcanza las garantías teóricas de Graphland, su superior rendimiento en la práctica lo hacen preferible. El planificador FD Fast Downward del Merten 2006 mejoró el rendimiento de FF. También está basado en búsqueda heurística y usa una representación multivaluada de las tareas de planificación. La descomposición jerárquica de esas páginas 66 tareas en esta representación alternativa permite calcular una nueva heurística HCG denominada Causal Graph Heuristic. El planificador aplica una búsqueda del estilo primero el mejor best first, alternando las heurísticas HFF y HCG. Como en el caso anterior, este planificador no es completo. El planificador Lama, propuesto por Richter y Westphal en 2010, ha supuesto un nuevo paso adelante en el rendimiento. Está basado en el esquema de FD, es decir, es un sistema basado en búsqueda heurística hacia adelante que incluye diversos métodos heurísticos. Alternadamente, Lama utiliza la heurística HFF y también otra heurística basada en landmarks, que son fórmulas que se han de cumplir para cualquier plan que resuelva el problema. La generación de landmarks y su ordenación han sido esenciales para el alto rendimiento de este planificador. Por último, mencionamos una aproximación diferente que sigue ofreciendo un alto rendimiento. Dado un problema de planificación, la aproximación SAPLAN considera la traducción de la pregunta ¿existe un plan de k-pasos? A una fórmula preposicional, de forma que existe el plan si y solo si la fórmula es SAT. Para resolver la fórmula se utilizan resolvedores SAT que han alcanzado altos niveles de eficiencia. Si se ha encontrado un modelo de la fórmula, este se retraduce en términos de planificación. En caso contrario, se incrementa CAR y se repite el proceso 26. Aprendizaje automático. En anteriores apartados hemos hablado de programas de aprendizaje automático cuyo denominador común era que aprendían a reconocer y clasificar patrones. Vimos que la técnica más común era el aprendizaje mediante redes neuronales. Posteriormente, el interés se focalizó hacia técnicas de aprendizaje simbólico y en particular el aprendizaje de árboles de decisión. Todas estas técnicas forman parte de lo que se denomina aprendizaje supervisado, es decir, que aprenden a clasificar basándose en un conjunto de datos de entrenamiento cuya clasificación ya es conocida. El modelo resultante red neuronal, árbol de decisión, se usa posteriormente para determinar a qué clase pertenecen los nuevos datos que se van a presentar al algoritmo. En esta sección vamos a describir brevemente otras técnicas de aprendizaje, en particular el aprendizaje no supervisado y otra a medio camino entre aprendizaje supervisado y no supervisado llamada aprendizaje por refuerzo. También describiremos la técnica del aprendizaje basado en casos, que consiste en guardar en memoria los datos de entrenamiento sin construir un modelo a partir de ellos. Finalmente, hablaremos de dos de las técnicas que recientemente están teniendo más impacto, una que consiste en aprender un modelo gráfico probabilístico, en particular una red bayesiana, y otra que se basa en redes neuronales con múltiples capas que se denomina aprendizaje profundo. Página 67. Aprendizaje no supervisado. En los algoritmos de aprendizaje supervisado se dispone de un conjunto de datos de entrenamiento que permiten aprender un modelo. En el caso de un algoritmo que aprenda a clasificar, el conjunto de entrenamiento consiste en datos de los que se conoce a qué clase pertenecen y esta información permite aprender un modelo red neuronal, árbol de decisión a partir del cual poder clasificar nuevos datos, cuya clase es inicialmente desconocida. Sin embargo, en algunos casos existe la posibilidad de agrupar datos en clases distintas sin conocer la clase a la que pertenecen los datos contenidos en el conjunto de entrenamiento. En este caso decimos que el aprendizaje es no supervisado. Por ejemplo, supongamos que los datos se puedan representar mediante puntos en un espacio bidimensional de tal forma que las dos coordenadas de cada punto corresponden a dos características, F1 y F2 de los datos.
Podemos pensar que aquellos datos cuyas características tienen valores próximos pueden pertenecer al mismo grupo o clase. Los algoritmos capaces de identificar automáticamente estos agrupamientos y los límites entre ellos son los algoritmos de aprendizaje no supervisado. Hay una amplia variedad de algoritmos no supervisados. La mayoría consiste básicamente en repetir los siguientes pasos. 1. Iniciar el proceso situando en el espacio de características un número prefijado k de puntos del conjunto de entrenamiento, que llamaremos centroides, que pueden ser seleccionados aleatoriamente. Cada uno de estos centroides representa inicialmente a una clase de las k-clases y es el primer elemento de dicha clase. 2. Clasificar el resto de los puntos en función de sus distancias a los centroides, de forma que tengamos en la misma clase a aquellos puntos que estén más próximos a su centroide que al resto de los centroides. Debemos disponer, pues, de una medida de distancia o similitud. 3. Calcular el nuevo centroide para cada una de las k-clases. El nuevo centroide de cada clase podría ser, por ejemplo, la media de los puntos que pertenecen a ella. 4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta llegar a la convergencia, es decir, hasta que no haya puntos que cambien de clase. Observemos que al haber cambiado la posición del centroide en el paso 3 habrá puntos que cambiarán de clase antes de llegar a una situación estable. Una vez alcanzada la convergencia, el algoritmo clasificará datos nuevos asignándolos a la clase cuyo centroide sea el más cercano. Al tratarse de un algoritmo heurístico, no hay garantías de que converja a un óptimo global y, además, el resultado depende de la inicialización, pero como es un algoritmo que en muchos casos es rápido a pesar de que en el peor de los casos sea exponencial, se suele página 68 ejecutar varias veces con inicializaciones distintas con el fin de intentar evitar la convergencia a óptimos locales. Otro aspecto importante es que el número de clases no es siempre conocido de antemano, por lo que suele ser necesario añadir un paso de ajuste del número de clases consistente en minimizar la distancia entre puntos contenidos en la misma clase y maximizar al mismo tiempo la distancia entre puntos de clases distintas. El algoritmo descrito pertenece a la familia de algoritmos llamados K-means. Existen numerosas extensiones y variaciones de este método. Una de ellas consiste en una versión secuencial del algoritmo, que es muy útil cuando no disponemos de todos los datos de golpe, sino que nos llegan secuencialmente. En esta variación el primer dato pasa a ser el primer centroide y primer y único elemento de la primera clase. El siguiente dato se compara con el primero y, si su distancia es inferior a un umbral dado, se coloca en la misma clase y se recalcula el nuevo centroide, que suele ser la media entre los dos puntos que, en este momento, la primera clase contiene. En caso contrario, pasa a ser el primer centroide de una nueva segunda clase. Cuando llega el tercer dato, se compara con los centroides de las dos clases existentes y se clasifica en la clase del centroide más cercano si, de nuevo, la distancia es inferior al umbral. De lo contrario, será el primer centroide de la tercera clase y así sucesivamente hasta que no lleguen más datos para ser clasificados. Otra variación es el algoritmo AutoClass de Peter Cheseman, famoso por haber descubierto una nueva clase de estrellas, además de nuevas clases de proteínas en la secuenciación del ADN. Aprendizaje por refuerzo. Los algoritmos de aprendizaje por refuerzo se puede considerar que se sitúan entre los supervisados y los no supervisados. Aunque las versiones más conocidas y completas de estos algoritmos son relativamente recientes, Sutton y Barto, 1998, de hecho es un tipo de aprendizaje que ya se estudió en el caso de animales a principios del siglo XX, Thorndike, 1911. Por otra parte, el algoritmo de Arthur Samuel, que aprendía a jugar a las damas jugando contra una copia de sí mismo, descrito en el capítulo 2, también es un tipo de aprendizaje por refuerzo. En el aprendizaje por refuerzo, un agente aprende a partir de interactuar con su entorno, concretamente, a partir de las consecuencias de acciones que selecciona, ya sea según su experiencia previa fase de explotación de lo aprendido, o según una selección aleatoria de las acciones posibles en cada situación, mediante un proceso de prueba y error. El agente recibe un valor numérico llamado refuerzo que puede ser positivo o negativo, que codifica el éxito o fracaso de sus acciones. El objetivo del agente es seleccionar aquellas acciones que maximizan el refuerzo acumulado. No es aprendizaje supervisado porque no se proporcionan ejemplos correctos de pares estado-acción, pero tampoco es completamente no supervisado, pues el agente recibe un valor de refuerzo que guía su aprendizaje. Página 69. Un ejemplo muy típico es el de un ratón que debe aprender a recorrer un laberinto. En la salida del laberinto, la recompensa podría ser, por ejemplo, un trozo de queso. La posición inicial dentro del laberinto sería el estado inicial y la salida, el estado final.
Dentro del laberinto también tiene que haber situaciones fácilmente identificables que corresponderían al resto de estados del problema. Por ejemplo, las esquinas, los cruces de pasillos y los extremos de pasillos sin salida serían estados de este problema. En cada estado hay una o más acciones posibles. Por ejemplo, en un cruce hay 4 acciones posibles, pero en el extremo de un pasillo solamente cabe solo la acción de ir hacia atrás. El agente no conoce el resultado de las acciones que toma, es decir, que no conoce a priori cuál es el estado siguiente antes de llegar a él. Dicho de otra manera, no conoce el mapa del laberinto. Si lo conociera entonces, este se podría representar mediante un grafo y se podría aplicar un método de búsqueda heurística 27 del tipo asterisco para encontrar el camino que atraviesa el laberinto. La alternativa es aprender dicho camino, es decir, aprender una política que asocie estados con acciones. El aprendizaje por refuerzo consiste precisamente en aprender una política que asocia los estados a aquellas acciones que conduzcan al camino más corto para atravesar el laberinto. Para ello el agente empieza con una estrategia de prueba y error recorriendo el laberinto de forma aleatoria hasta alcanzar el estado final, la salida en el caso del laberinto, de forma que la acción que lo condujo desde el estado anterior al final o penúltimo estado recibe un valor de refuerzo elevado. Este valor se propaga a su vez a la acción que condujo desde el estado anterior al final el antepenúltimo estado, hasta el penúltimo, y así sucesivamente. Después de un elevado número de intentos, un algoritmo de aprendizaje por refuerzo converge a unos valores que siempre conducirán al agente hasta el estado objetivo de forma eficiente. Hay una serie de variaciones y extensiones de algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Una variación consiste en asociar un valor inicial a cada posible acción en cada estado y luego usar el aprendizaje por refuerzo para ajustar estos valores de forma que, tomando en cada estado la acción cuyo valor sea el máximo, los valores ajustados conduzcan al agente hasta el estado final. Este algoritmo se llama Q-Learning, propuesto por Watkins en 1989 en su tesis doctoral. Una extensión importante tiene en cuenta la posibilidad de que el agente tenga un conocimiento imperfecto sobre el estado en que se encuentra. Se trata de una situación muy realista, sobre todo en el caso de los robots móviles, ya que sus sistemas de percepción no son lo suficientemente precisos como para que el robot pueda en todo momento saber con seguridad en qué posición se encuentra. En este caso, el estado se dice que está escondido y el problema se debe modelar mediante lo que se conoce como proceso de decisión markoviano parcialmente observable Michel, 1997. Otro aspecto importante del aprendizaje por refuerzo es el compromiso entre explotar una política aprendida o seguir explorando aprendiendo con la esperanza de encontrar una política mejor. Es una decisión que depende de cada problema y se página 70 basa en un proceso de experimentación. Finalmente, el mayor problema del aprendizaje por refuerzo es su escalabilidad. Cuando el número de estados y acciones posibles es muy elevado, el aprendizaje es muy lento, por lo que es necesario extender los algoritmos, por ejemplo, mediante técnicas heurísticas para acelerar el proceso de aprendizaje. El aprendizaje por refuerzo es una técnica muy popular en IA que se ha combinado con éxito con otras. En particular, se ha combinado con redes neuronales para desarrollar programas que juegan al backgammon a un nivel superior al de los mejores jugadores humanos. Esta misma combinación de técnicas también está en la base del programa AlphaGo, que recientemente ha batido al campeón mundial de Go. Razonamiento basado en casos es una aproximación al aprendizaje y resolución de problemas que hace énfasis en el papel que juega la experiencia adquirida resolviendo problemas a la hora de solucionar futuros problemas. Es decir, nuevos problemas se resuelven mediante la reutilización y, si es necesario, la adaptación de las soluciones a problemas similares que se resolvieron en el pasado. Coloner, 1993. Es también una técnica de IA que se ha aplicado con notable éxito a una amplia variedad de tareas y dominios. A pesar de que mucha de la inspiración para el estudio del razonamiento basado en casos Case-Based Reasoning (CBR) procedía de la investigación sobre la memoria humana llevada a cabo por Roger Schacht, la metodología resultante ha demostrado ser útil en una amplia gama de aplicaciones. A diferencia de la gran mayoría de las metodologías de aprendizaje NLA que se basan en aprender un modelo siguiendo un conjunto de ejemplos de entrenamiento, el CBR no aprende un modelo general, sino que memoriza ejemplos concretos de pares problema-solución. La hipótesis fundamental del CBR es que problemas similares tienen soluciones similares. López de Mantaras et al. 2006. Esta hipótesis se ha demostrado cierta para escenarios simples y se ha validado empíricamente en muchos ámbitos del mundo real.
Resolver un problema mediante CBR consiste en obtener una descripción del problema, calcular su similitud con las descripciones de problemas anteriores almacenados en una base de casos junto con sus respectivas soluciones, recuperar uno o más casos similares y tratar de reutilizar la solución de uno de los casos recuperados, posiblemente después de su adaptación para tener en cuenta las diferencias en las descripciones de los problemas. A continuación, la solución propuesta por el sistema, si es necesario, es revisada después de ser aplicada al problema inicial y se evalúa su validez por un experto del dominio, tras lo cual, tanto la descripción del problema como su solución pueden ser retenidas como un nuevo caso, con lo que el sistema memoriza el nuevo problema aprendido. El modelo clásico de Anara Amott y Enric Plaza sobre el ciclo de resolución de problemas en CBR consiste en las 4 etapas mencionadas: recuperar, reutilizar, página 71, revisar y retener, y se conocen como el ciclo de las 4 R. Debido al papel fundamental de la etapa de recuperación en el ciclo CBR, una considerable cantidad de investigación se ha centrado en la recuperación de casos y, por consiguiente, en la evaluación de la similitud entre descripciones de problemas. Los aspectos relacionados con la reutilización y retención, y en menor medida con la revisión, también han dado lugar a importantes investigaciones. Aprendizaje de redes bayesianas. Las redes bayesianas 28 pueden ser construidas automáticamente a partir de grandes bases de datos mediante técnicas de aprendizaje automático. Michel, 1997. Aprender automáticamente una red bayesiana implica aprender tanto la estructura como las probabilidades condicionales correspondientes a las relaciones de dependencia entre nodos representada mediante los arcos direccionales que los unen. Veamos cómo se pueden aprender ambos con el sencillo ejemplo de red bayesiana, concretamente cómo aprender las probabilidades condicionales para el nodo del coche arranca, que tiene como nodos padres el nodo B, el motor de arranque hace girar el motor del coche, y el nodo C, el sistema de alimentación de gasolina funciona. Es decir, necesitamos aprender las 4 probabilidades siguientes: P_B, C, P_B, not C, P_B, not B, C y P_B, not B, not C. Supongamos que tenemos acceso a una base de datos que contiene ejemplos de situaciones en las que un coche a veces arranca y otras no. También contiene situaciones en las que a veces el motor de arranque hace girar el motor del coche y a veces no. Y finalmente también contiene situaciones en las que a veces el sistema de alimentación de gasolina funciona y a veces no. Entonces, en esta base de datos se puede, por ejemplo, calcular el número de veces que, simultáneamente, el coche arrancó, el motor de arranque hizo girar el motor y el sistema de alimentación de gasolina funcionó, es decir, P de B, C, y dividirlo por el número de veces en que, simultáneamente, el motor de arranque hizo girar el motor y el sistema de alimentación de gasolina funcionó, es decir, PBC, y dividir la primera cantidad por la segunda, con lo que obtenemos una estimación de la probabilidad condicional P_B. De forma similar se calcularían las 3 restantes probabilidades. Finalmente, procederíamos a estimar las probabilidades condicionales correspondientes a los otros nodos, es decir, P_A, P_not A. Con un número suficientemente grande de ejemplos en la base de datos, estas estimaciones serían suficientemente fiables. Por otra parte, la estructura de una red bayesiana desconocida se puede aprender con base en un algoritmo que, básicamente, consiste en empezar con una estructura que refleje algún conocimiento previo acerca de potenciales conexiones entre nodos. En caso de no disponer de este conocimiento, la estructura inicial se limitaría a los nodos sin ninguna conexión entre ellos. Después se van añadiendo incrementalmente arcos estimando las probabilidades condicionales entre páginas 72 pares de nodos de acuerdo con el contenido de la base de datos siguiendo el proceso mencionado. A continuación se define una medida de calidad de la red obtenida basada en calcular el grado de exactitud con el que la red es capaz de inferir las probabilidades de las situaciones contenidas en la base de datos con las probabilidades condicionales estimadas. Finalmente, se afina la red obtenida llevando a cabo un proceso de Eclimbing 29 basado en pequeños cambios en su estructura, añadiendo y eliminando arcos e intercambiando pares de nodos, estimando de nuevo las probabilidades condicionales y midiendo el grado de calidad de la red modificada. El proceso se detiene cuando ya no se producen mejoras significativas en la calidad o aplicando algún otro criterio de parada previamente establecido, que puede estar basado en imponer restricciones relativas a parámetros relacionados con el tamaño de la red.
Es un algoritmo computacionalmente costoso, aunque, aplicando restricciones, se pueden tener algoritmos razonablemente eficientes. De hecho, existen miles de aplicaciones en campos tan diversos como, por ejemplo, la genómica, la predicción de las condiciones del tráfico rodado, el diagnóstico de enfermedades, y muchas de ellas han requerido el aprendizaje de redes con miles de nodos y arcos y decenas de miles de probabilidades. Aprendizaje profundo se conoce como aprendizaje profundo deep learning a una familia de métodos que aprenden representaciones de datos con múltiples niveles de abstracción. LeCun et al. 2015. Estos algoritmos aplican en cascada un conjunto de transformaciones no lineales, de forma que cada nivel recibe en entrada la salida del nivel anterior y lleva a cabo una abstracción, aprendiendo así representaciones cada vez más complejas. Por ejemplo, para aprender a reconocer sillas basándose en imágenes de muchas sillas como datos de entrenamiento, el primer nivel de un sistema de aprendizaje profundo recibirá como entrada una matriz conteniendo los valores de los píxeles de una imagen, y lo que aprende son características de bajo nivel, como, por ejemplo, líneas rectas con distintas orientaciones. Estas líneas constituyen los datos de entrada del segundo nivel que, a su vez, aprende una representación de características un poco más abstracta, como, por ejemplo, una serie de líneas formando contornos que delimitan regiones de la imagen. Estos contornos alimentan al tercer nivel, que aprende otra representación de características todavía más abstracta, como, por ejemplo, partes de la silla, y así hasta el último nivel, en el que el sistema reconocerá la silla completa. El aspecto clave del aprendizaje profundo es que estas características cada vez más abstractas no están diseñadas manualmente por el programador del sistema, sino que son automáticamente extraídas mediante aprendizaje. Página 73. Uno de los métodos de aprendizaje profundo más conocidos son las redes neuronales profundas. En este caso, el algoritmo básico de aprendizaje que se usa en cada uno de los niveles es, de hecho, el mismo que en las redes neuronales clásicas, es decir, no profundas, que contienen únicamente dos niveles. Este algoritmo, propuesto por Rummelart, Hinton y Williams en 1986, se llama backpropagation y consiste en llevar a cabo un descenso por gradiente, actualizando los pesos de las conexiones entre neuronas de forma que se minimice el error de clasificación de acuerdo a los datos de entrenamiento. Aunque las redes neuronales con múltiples capas no es un concepto nuevo, hasta ahora no se había podido usar debido a que requieren un número enorme de datos de entrenamiento para que sean capaces de aprender, además del uso de hardware de muy altas prestaciones. Recientemente, gracias a la disponibilidad de cientos de miles, incluso de millones de datos de entrenamiento como, por ejemplo, imágenes en Internet de toda clase de objetos, animales, etc., y gracias al acceso a ordenadores de altas prestaciones, ha sido posible aplicar el método del aprendizaje profundo con éxito para reconocer patrones o incluso jugar a Go a nivel de los mejores jugadores del mundo. Actualmente se están desarrollando muchas aplicaciones del aprendizaje profundo, entre ellas al diagnóstico médico basado en imágenes y al reconocimiento visual de objetos en robótica. Visión por computador. En el capítulo 2 vimos que los primeros éxitos en visión por computador a principios de los años 70 se basaban en la detección de líneas con el fin de identificar los bordes de los objetos para poder ser manipulados mediante brazos robóticos. Muy pronto se extendieron estos trabajos iniciales con el fin de extraer información tridimensional acerca de los objetos presentes en una escena. Por ejemplo, el conocimiento acerca de la física y geometría de la luz que reflejan las superficies de los objetos puede utilizarse para obtener propiedades tridimensionales a partir de una única imagen bidimensional. Uno de los primeros trabajos en esta línea fue el de Bertolt Thorn en su tesis doctoral de 1970 en el MIT, que permitía determinar la forma tridimensional de un objeto basándose en la cantidad de luz reflejada por las distintas caras o superficies del objeto, ya que esta cantidad depende de los ángulos de inclinación de dichas caras respecto a la fuente de luz y a la posición de la cámara que capta la imagen del objeto. Otros investigadores extendieron estas ideas desarrollando técnicas que detectaban la forma de los objetos según otras aproximaciones, como, por ejemplo, mediante el uso de múltiples cámaras estereovisión o según la textura del objeto y también según el movimiento. Faugeras, 1993. A finales de los años 70 y principios de los 80 se empezó a desarrollar la visión basada en modelos. La idea consiste en representar los objetos. Página 74, descomponiéndolos en sus partes constituyentes y especificando las relaciones espaciales que dichas partes deben satisfacer.
Por ejemplo, la forma de un cuerpo humano se puede representar mediante una jerarquía de cilindros Mar 1982, de tal forma que, en una primera aproximación, todo el cuerpo correspondería a un cilindro que lo envuelve completamente. En el siguiente nivel de la jerarquía habría 6 cilindros interconectados espacialmente de forma que cada una de las 4 extremidades se aproxima por un cilindro, y el tronco y la cabeza por otros 2 cilindros. En el siguiente nivel, cada extremidad se descompone en 2 cilindros interconectados, uno para el brazo y el otro para el antebrazo y la mano. A continuación, el antebrazo y la mano se descomponen en un cilindro para cada uno y así sucesivamente los dedos, las falanges, etc. hasta el nivel de resolución que se requiera. Las relaciones o conexiones entre los cilindros deben satisfacer las restricciones correspondientes a las posiciones de las partes correspondientes de un cuerpo humano. Según este modelo, un sistema de visión sería capaz de detectar un cuerpo humano en una imagen si encuentra objetos en la imagen que se ajustan al modelo. Este modelo basado en cilindros se puede generalizar para detectar otros tipos de objetos en imágenes. Esta aproximación a la visión por computador basada en modelos está motivada por el problema del análisis de escenas, cuyo objetivo principal es de hecho construir un modelo tridimensional de los objetos presentes en una escena por su imagen bidimensional. En vez de construir un modelo completo de las escenas visuales, existe otra aproximación que consiste en modelar únicamente aquello que sea necesario para guiar aquellas acciones que un robot debe llevar a cabo para ejecutar una tarea dada como, por ejemplo, navegar y manipular objetos. Esta aproximación se conoce como visión activa y está basada en la idea de que el propósito de la visión es la acción, es decir, que no se trata de desarrollar sistemas de visión de propósito general. Una ventaja de esta aproximación es que requiere menos recursos computacionales que los que se necesitan para modelar completamente una escena. Es interesante notar que entre los investigadores en visión bioinspirada también existen estas dos aproximaciones. Por una parte tenemos, por ejemplo, los trabajos de David Marr sobre la modelación de los procesos visuales humanos Marr 1982, que adoptan la aproximación del análisis completo de escenas. Por otra parte, otros investigadores que han investigado detalladamente la percepción visual en animales, como, por ejemplo, las ranas, concluyeron que se trata más bien de visión activa dirigida por el propósito de, en el caso de las ranas, atrapar insectos. Analizando la literatura científica existente podemos observar que ambas aproximaciones son importantes en ella. Por ejemplo, en el caso de los coches autónomos lo importante es detectar la carretera, así como la presencia de otros vehículos y obstáculos en y al lado de la carretera, pero no es importante detectar casas, árboles, montañas, etc. situados lejos de la trayectoria del vehículo, aunque formen parte de la escena visible desde el coche. Sin embargo, en otros contextos y aplicaciones es importante analizar página 75 completamente toda la escena, por ejemplo, los sistemas que analizan fotografías con el fin de construir modelos tridimensionales de todos los elementos presentes en la imagen. Últimamente, gracias a la disponibilidad de grandes cantidades de imágenes en Internet y al acceso generalizado a la computación de altas prestaciones junto con recientes progresos en aprendizaje automático profundo, se ha renovado el interés por resolver los problemas asociados al análisis de escenas completas. Los modelos más prometedores que se están usando son modelos jerárquicos. Existen múltiples propuestas en la literatura especializada, pero todas tienen en común que aplican secuencialmente un conjunto de transformaciones no lineales de forma que cada nivel de la jerarquía recibe en entrada la salida del nivel anterior y lleva a cabo una abstracción, aprendiendo así representaciones cada vez más complejas. Por ejemplo, el primer nivel agrega los píxeles de la imagen formando agrupamientos que corresponden a pequeños bordes, esquinas u otros componentes de los elementos presentes en la imagen. En el siguiente nivel se agrupan estos componentes obteniendo contornos completos y así sucesivamente hasta obtener objetos reconocibles 30. Esta aproximación basada en el procesamiento estadístico no supervisado de grandes cantidades de imágenes de entrenamiento está produciendo resultados espectaculares en reconocimiento de imágenes, pero es una aproximación frágil ya que no lleva a cabo un análisis profundo del significado de la escena. Por ejemplo, al analizar la imagen de un niño sujetando un cepillo de dientes con el cepillo en posición vertical y en primer plano, y por consiguiente con un tamaño aparentemente más grande, la respuesta del sistema es que se trata de un niño sujetando un bate de béisbol.
La explicación de este error es que hay millones de fotografías de niños sujetando bates de béisbol accesibles en Internet y relativamente pocas imágenes de niños sujetando cepillos de dientes, por lo que el sistema llega a una conclusión errónea debido a la enorme diferencia entre el número de imágenes de ambas situaciones. Si el algoritmo llevara a cabo un reconocimiento profundo de las características que distinguen un cepillo de dientes de un bate de béisbol, no cometería un error tan importante. Actualmente se intenta mejorar el aprendizaje basado en el análisis masivo de datos, añadiendo componentes semánticos basados en conocimiento de sentido común para proporcionar más robustez a los sistemas. Procesamiento del lenguaje natural con métodos estadísticos. La aproximación tradicional al tratamiento del lenguaje natural basada en análisis gramatical es rígida. Una frase es correcta o no lo es, no cabe en situaciones intermedias. Se han hecho muchos esfuerzos para extender este tratamiento a las excepciones, ambigüedades, etc. sin conseguir el proceso ideal. Frente a esta aproximación, aparece la idea de procesar el lenguaje con métodos estadísticos. Manning y Schutze, 1999. Una frase se puede ver como una transmisión de página 76, información. El contenido de la frase a través de un canal con ruido. El texto. Podemos asociar una probabilidad a cada mensaje significado, dada la salida observada a la frase textual. Esta visión asigna probabilidades a las distintas interpretaciones que se pueden dar en tareas del lenguaje natural. Para trabajar con probabilidades es necesario disponer de un gran conjunto de ejemplos anotados con las características que nos interesan. Las matemáticas que están detrás de esta visión son especializadas y no entraremos en ellas. La aproximación estadística al lenguaje natural es factible actualmente dado que existen muchos textos disponibles online. Por ejemplo, en Internet hay textos legales traducidos a varios idiomas que pueden servir como ejemplo para traducción automática. Existe una relación cercana entre estos métodos para lenguaje natural y aprendizaje estadístico. La robustez de los modelos estadísticos para producir respuestas adecuadas a entradas que no se han visto antes o que son erróneas, y la capacidad de mejorar su rendimiento simplemente procesando más datos de entrada son consideradas como buenas propiedades de estos modelos. Sin embargo, la estricta inferencia estadística es frágil y puede fracasar estrepitosamente en ciertos casos, dado que en estos sistemas no hay una comprensión profunda del mensaje. Robótica 31. Desde los finales de los años 60 con robots como Sakai, los investigadores en IA han visto en la robótica móvil una excelente oportunidad para investigar aspectos fundamentales de la IA de forma integrada, es decir, teniendo en cuenta todos los componentes que conforman un sistema inteligente, desde la percepción hasta la acción, pasando por el razonamiento, el aprendizaje y la comunicación. Siciliano y Katib, 2016. En la introducción ya se discutió la importancia que debería jugar el cuerpo en el desarrollo de la IA general, y los robots autónomos, y en particular los robots humanoides, constituyen una plataforma ideal para dicho desarrollo. Un ejemplo relativamente reciente de este tipo de investigación es la realizada en Stanford por Andrew Ng con el robot Stair a finales del primer decenio de este siglo. Se trata de un robot autónomo capaz de llevar a cabo una amplia variedad de tareas, incluyendo la navegación en entornos domésticos y oficinas, recoger objetos y herramientas e interaccionar con ellos, y también mantener una conversación con humanos en estos entornos. Stair incluso es capaz de aprender a agarrar objetos que no había visto anteriormente. Para ello, mediante su sistema de visión, entrena su algoritmo de aprendizaje a partir de una base de datos que contiene miles de imágenes de múltiples objetos comunes en entornos de oficinas y en nuestras casas como, por ejemplo, tazas, vasos, platos, cubiertos, grapadoras, libros, teléfonos móviles, llaves, destornilladores, cepillos de dientes, etc. Cada imagen del entrenamiento para cada objeto contiene información sobre cómo agarrarlo. Además, para cada objeto se tomaron imágenes bajo condiciones distintas de luminosidad, página 77 desde puntos de vista diferentes y con orientaciones distintas. Una voz entrenado, Stair es capaz de determinar cuál es el mejor punto de agarre para objetos nuevos no vistos anteriormente y desarrollar un plan de acciones para mover su brazo y agarrar cada objeto. El porcentaje de éxito en el agarre está próximo al 90% teniendo en cuenta que, para que se considere un agarre con éxito, el robot debe levantar el objeto a una altura de aproximadamente 30 centímetros y sujetarlo por lo menos durante 30 segundos.
Existen numerosos proyectos de investigación sobre robots autónomos similares no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, con el programa de innovación en robótica Spark con una inversión de 700 millones de euros entre 2014 y 2020, y también en Japón. Este último es posiblemente el país donde más esfuerzos se dedican al desarrollo de robots humanoides. En 2015, el gobierno japonés anunció la Japan's Robot Strategy con una inversión de unos $1.000 millones durante 5 años para innovar en robótica y, en particular, en robots autónomos con un énfasis en robots humanoides de servicio. Todos estos proyectos requieren integrar diversas técnicas de IA tales como aprendizaje automático, visión artificial, navegación, planificación, razonamiento, manipulación de objetos y procesamiento del lenguaje. Estas investigaciones son ejemplos muy interesantes de lo que se conoce como sistema integrado. La integración de todos estos componentes es una etapa imprescindible en el camino hacia las inteligencias artificiales de tipo general, aunque, por ahora, la gran mayoría tienen objetivos menos ambiciosos que el robot de propósito completamente general y se esfuerzan en conseguir robots capaces de realizar una variedad relativamente amplia de tareas dentro de entornos limitados, como, por ejemplo, nuestras casas y oficinas. Algunos ejemplos de estas tareas son coger y entregar objetos, recoger y limpiar, usar el lavaplatos, preparar comidas, montar y desmontar muebles, etc. Y a largo plazo incluso asistir a seres humanos y, en particular, a personas mayores. Los robots capaces de llevar a cabo este tipo de tareas son robots de servicio. El hecho de que estos robots deberán trabajar en entornos humanos e incluso colaborativamente con humanos plantea mayores dificultades que las que plantearon los robots industriales. Una de las más importantes es garantizar la seguridad para las personas con las que van a compartir espacios. Otro aspecto importante es que deberá ser posible enseñarles a realizar las tareas necesarias sin tener conocimientos de programación. Una posible solución es que sean capaces de aprender observando a una persona realizando dichas tareas. También deberán ser capaces de manipular con destreza objetos deformables, como, por ejemplo, ropa. Además, tendrán que tener una elevada capacidad de adaptación para realizar sus tareas de forma robusta en entornos no controlados, dinámicos e inciertos. Otra posible solución para que aprendan es mediante la nube Cloud Robotics. La ventaja reside en que cada robot podría, en principio, aprender de las experiencias del resto de robots a los que esté interconectado a través de la nube, lo cual debería permitir un progreso rápido de página 78 aprendizaje y mejora de las capacidades de cada uno de los robots. Cuantos más robots formen parte de la nube, más rápido deberían aprender y mejorar. Una técnica de aprendizaje apropiada para este enfoque podría ser el aprendizaje profundo, ya que los robots deberán aprender basándose en grandes cantidades de datos. 32. Otro aspecto muy importante de los robots de servicios es que van a tener que ser sociales, es decir, que tendrán que ser capaces de colaborar de forma proactiva con personas. Ello está planteando una serie de complejos problemas técnicos que tienen que ver con la capacidad de comunicar de forma eficiente, tanto mediante el uso del lenguaje natural como el lenguaje gestual, e incluso adivinar las intenciones del usuario observando dicha gestualidad. Por otra parte, también se plantean problemas de seguridad, por lo que estos robots tendrían que estar construidos con materiales blandos para evitar daños importantes en caso de que se produzcan colisiones o golpes accidentalmente al interaccionar con personas. Existe una variedad de aproximaciones a este problema. Además de las mencionadas Torras 2016, basadas en sensores o en propiocepción, se está también empezando a investigar en robótica blanda soft robotics. Un robot blando está fabricado con materiales blandos, incluyendo los sensores y los actuadores con los que debe ser equipado. Ello plantea enormes problemas técnicos como, por ejemplo, el control de estructuras deformables, pues la teoría clásica de control no es suficiente para manejar este tipo de estructuras. Finalmente, también se plantean problemas de aceptabilidad por parte de las personas. Un estudio llevado a cabo en la Universidad de Darmstadt en 2016 afirma que más del 60% de un total de 600 empleados de Alemania y Estados Unidos aceptarían trabajar colaborativamente con robots siempre que estos se limiten a efectuar tareas repetitivas o poco agradables como buscar y archivar documentos, organizar las agendas o hacer de mensajeros. La mayoría no quiere que los robots expresen emociones en el trabajo.
Además, la inmensa mayoría de los trabajadores no aceptaría que su superior jerárquico fuera un robot humanoide. Entre las razones expresadas para justificar este rechazo está el hecho de que los robots carecen de empatía, que no pueden juzgar a las personas o que no pueden ser un modelo a seguir. La cuestión de si es conveniente o no que un robot aparente tener emociones que realmente no tiene es controvertida, aunque hay argumentos a favor. El más importante es que la expresión de emociones, tanto faciales como corporales, y también la expresión oral de emociones mediante inflexión facilitaría la comunicación. Hay varios grupos trabajando en robots humanoides con el objetivo de que se parezcan lo máximo posible a seres humanos, intentando incluso confundir a las personas haciéndoles creer que son humanos gracias al uso de materiales muy parecidos a la piel y el pelo. Los geminoides de Hiroshi y Siguro son una muestra de ello, así como las cabezas robóticas desarrolladas por la empresa Ganson Robotics recubiertas de piel flexible y cuyas caras son capaces de generar expresiones faciales. Página 79 y de mantener el contacto visual. Estas cabezas robotizadas parecen reales gracias a un novedoso polímero sintético que imita la piel humana, denominado Fruber. Internamente, tienen un complejo sistema mecánico con 62 grados de libertad, es decir, pueden producir hasta 62 movimientos diferentes de cara y cuello. Además, van equipadas con una cámara en cada ojo y un sofisticado sistema de reconocimiento de las expresiones faciales y de la voz de sus posibles interlocutores. Los desarrolladores de este tipo de robots creen que el intercambio de emociones faciales facilitará la comunicación con personas e incluso puede tener aplicaciones terapéuticas en el caso de niños autistas o personas mayores. Sin embargo, otros piensan que este tipo de robot con apariencia tan humana puede producir un efecto de rechazo. En cualquier caso, creemos que estos plantean dudas de naturaleza ética que deben ser consideradas detenidamente. Un robot es un objeto mientras que un ser humano es un sujeto, por lo tanto, es ético pretender que una máquina es un humano. Sistemas multiagente. Los agentes inteligentes tienen que interactuar con otros agentes, ya sean humanos o máquinas. Estas interacciones pueden ser competitivas o colaborativas. En cualquier caso, es necesario modelarlas computacionalmente y la subárea de la IA que estudia estas interacciones entre agentes son los sistemas multiagente Multi-Agent Systems más. Estos han adquirido recientemente una gran importancia en IA, aunque sus orígenes se remontan a principios de los años 80 en lo que por aquel entonces se conocía como inteligencia artificial distribuida. Los trabajos de Victor Lesser sobre una versión distribuida de la arquitectura de ERSAI 2 llamada Distributed ERSAI 2 son el origen de los SMA. ERSAI 2 es un sistema de reconocimiento del habla capaz de responder a preguntas y recuperar documentos de una base de datos con resúmenes de artículos de IA usando un vocabulario limitado aproximadamente a 1000 palabras. Lo realmente innovador de ERSAI 2 es que se basa en una estructura multinivel llamada pizarra Blackboard, que permite representar el problema a resolver de forma jerárquica. Por ejemplo, en el nivel inferior de la pizarra se representan los fonemas junto con su probabilidad de aparición en las palabras. En el siguiente nivel, se usa conocimiento, llamado Knowledge of CKS, acerca de cómo se construyen las sílabas a partir de los fonemas para estimar la probabilidad de la presencia de ciertas sílabas. Otras KS con conocimiento sobre la formación de palabras a partir de sílabas estiman la probabilidad de que palabras han sido pronunciadas por el interlocutor. Cada KS accede a la pizarra para leer en ella los datos proporcionados por los otros KS y poder también añadir información a la pizarra y todo ello de forma asíncrona, sin depender de en qué momento las restantes KS escriben en o leen de la pizarra. Esto permite también que algunas KS con conocimiento sobre probabilidades de secuencias de página 80 palabras puedan predecir la probabilidad de la siguiente palabra en función de las palabras ya presentes en la pizarra. La versión distribuida de ERSAI 2 consiste en una combinación de pizarras, cada una con sus KS, de forma que trabajando colaborativamente sobre el mismo problema son más eficientes a la hora de gestionar la incertidumbre de señales conteniendo ruido, mejorando así las prestaciones de ERSAI 2 en reconocimiento del habla. Otras aplicaciones realizadas con Distributed ERSAI 2 incluyen el control distribuido de tráfico mediante redes de sensores para hacer el seguimiento de vehículos y también los sistemas basados en multirobots para llevar a cabo tareas que requieren tanto la cooperación como la competición, igual que en el caso de los robots jugadores de fútbol. Puesto que en los MS los distintos agentes deben cooperar o competir, un requisito básico es que cada agente debe tener un modelo de cada uno de los otros agentes, es decir, debe tener conocimiento acerca de lo que los otros agentes creen y saben, y sacar conclusiones y aprender a través de estas creencias y conocimientos.
Por ejemplo, un agente A debería poder estimar a qué conclusiones puede llegar otro agente B conociendo las capacidades de razonamiento de B. Una de las herramientas que permiten representar formalmente estos modelos es la lógica epistémica. Para poder razonar y aprender a partir de lo que un agente sabe sobre otros agentes es necesario que los agentes se comuniquen. Las acciones de comunicación se denominan actos de habla, speech acts. Entre las distintas categorías de actos de habla tenemos las aserciones, para transmitir hechos de un agente a otro, las directivas, para transmitir órdenes, o los compromisos, para expresar que un agente se compromete a realizar una acción concreta. Una de las implementaciones más conocidas de la teoría de los actos de habla es el lenguaje KQML, que incluye predicados que, mediante expresiones en cálculo de la lógica de primer orden, representan acciones comunicativas tales como pregunta sí, responde, informa, etc. Actualmente existen diversas plataformas y lenguajes para implementar sistemas multiagente complejos, la mayoría basados en lógica matemática. Uno de los temas actualmente más importantes en MS son los modelos computacionales de argumentación. Esta permite modelar la comunicación entre agentes de forma más realista, ya que cada agente, en lugar de tener que creer por defecto lo que otros agentes le dicen, puede formular críticas a través de argumentos y contraargumentos, pedir clarificaciones e incluso persuadir a otros agentes de sus errores. El método formal más conocido y usado para modelar arquitecturas de agentes es el de creencias, deseos e intenciones, beliefs, desires, intentions. Las creencias no son otra cosa que los conocimientos que un agente posee de sí mismo y de los otros agentes. Los deseos son los objetivos que un agente quiere alcanzar en algún momento, y las intenciones representan los deseos concretos que, en un momento dado, un agente está intentando satisfacer mediante la ejecución de un plan de acciones. En el caso de un equipo de robots jugando al fútbol, las creencias de cada página 81, uno de los agentes serían los conocimientos que tiene sobre el entorno en todo momento, su posición y las posiciones de sus compañeros de equipo y de los contrincantes, situación del balón, situación de la portería contraria y conocimientos sobre cómo planificar jugadas. Los deseos serían en este caso conseguir marcar goles y defenderse para evitar goles del equipo contrario, y las intenciones serían las acciones concretas que en una determinada situación realizan siguiendo un plan, es decir, jugadas como avanzar con el balón, pasar el balón a un compañero, recibir un pase, etc. Además de los sistemas multirobot, hay muchas otras aplicaciones de los MAS, entre las que destacan el comercio electrónico y las redes de sensores. En estas y en otras aplicaciones se usan modelos computacionales de negociación para alcanzar acuerdos colectivos, así como modelos de confianza y reputación para que cada agente pueda evaluar su confianza en otros agentes y su reputación. También se usan modelos basados en la teoría de juegos y la teoría de la elección social con el fin de modelar situaciones en las que lo que elige hacer un agente depende de las elecciones de otros agentes con el objetivo de alcanzar una decisión colectiva que satisfaga a todos los agentes implicados. Baldrige, 2009.